Muy buenos días, somos Ana María Dita Araque, Elizabeth Cano Álvarez y quien les habla, Adriana Lisset Guzmán Osorio, maestrantes del programa de Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana, línea de profundización en inclusión. Hoy presentamos nuestra investigación titulada La gamificación en estudiantes de grado cuarto y quinto con barreras de aprendizaje en un contexto rural. Este trabajo nació en el momento que se identificaron niños de los grados cuarto y quinto con limitaciones en el proceso de lectura en la sede principal del Centro Educativo Francisco José de Caldas, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Aquí los niños enfrentan barreras de aprendizaje, desmotivación lectora y condiciones socioeconómicas difíciles. Y fue allí donde decidimos apostar por la gamificación como estrategia de transformación pedagógica. Seguimos con el planteamiento del problema. En la actualidad, la educación enfrenta el desafío de responder a los cambios acelerados de una sociedad mediada por la tecnología y por la información. En Colombia, la dificultad de la comprensión lectora en los estudiantes continúa siendo un desafío. Las pruebas saber en sus resultados demuestran un bajo desempeño en el lenguaje, especialmente en las instituciones rurales, donde las condiciones materiales, tecnológicas y sociales son un limitante importante para la obtención de buenos resultados. Por otro lado, algunos estudios han documentado la gran brecha entre la educación rural y la educación urbana. En el municipio de Puerto Libertador, los docentes, de una manera concreta, nos reportan distintas dificultades presentadas por los estudiantes, entre ellas que tenían dificultades para analizar, inferir y retener información textual. También tenían una baja participación en las actividades académicas y por otro lado se reportaba una baja autoestima y por consiguiente un riesgo para la deserción escolar. De esto eh, nos, nos, se nos presenta la pregunta de la investigación y es cómo puede la gamificación contribuir en el fortalecimiento de los procesos de lectura en estudiantes con limitaciones en el aprendizaje, en estudiantes de cuarto y quinto de la institución educativa Francisco José de Caldas. Dentro de los objetivos, nuestro primer objetivo sería fortalecer el proceso de lectura de los estudiantes con limitaciones de aprendizaje de los grados cuarto y quinto mediante una estrategia pedagógica basada en gamificación. Los objetivos específicos, caracterizar las barreras de aprendizaje que limitan el proceso lector. Diseñar estrategias didácticas basadas en la gamificación. Implementar las estrategias, dichas estrategias en el aula. Y por último, reflexionar sobre su efectividad a partir del análisis crítico de los resultados. Nuestra propuesta está fundamentada en un conjunto de teóricos pedagógicos y sociales, entre los cuales encontramos a Piaget con su constructivismo, donde nos dice que el estudiante construye su propio conocimiento a través de la experiencia. Y en nuestro proyecto esto se materializa en el uso de retos, niveles y retroalimentación inmediata. También encontramos a Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, donde el juego crea condiciones para que el niño se comporte más allá de su edad y en nuestro proyecto lo podemos ver o nos demuestra que el aprendizaje ocurre de manera mediada y colaborativa. Otro teórico es Albert con su aprendizaje significativo, donde nos dice que la gamificación permite narrativas y retos que vinculan contenidos previos con nuevos aprendizajes de forma natural. Encontramos a Pierre Bourdieu con la lectura crítica del contexto, donde nos dice que las desigualdades sociales también se reproducen en el campo educativo y en zonas rurales como Puerto Libertador, la falta de capital cultural no es una falla individual, sino una consecuencia estructural. Pero es necesario recordar que innovar sin tecnología también es innovar. Por último, encontramos a Isabel Soler con la comprensión lectora
estratégica y activa, donde el docente juega un rol esencial como mediador guiado sin sustituir el aprendizaje del estudiante. Así es, para responder a nuestra pregunta de investigación, adoptamos un enfoque cualitativo con un diseño de investigación-acción bajo una perspectiva sociocrítica. Este enfoque nos permitió no solo observar la realidad, sino transformarla desde adentro, con los docentes, estudiantes como protagonistas del proceso. Para llegar a ello, tuvimos 3 fases. Fase 1 fue el diagnóstico, donde identificamos el contexto y la situación problema. Aplicamos una prueba pretext de comprensión lectora para establecer una línea base. También realizamos observaciones de clase, encuestas a padres de familia y entrevistas a estudiantes. En el momento 2, se realizó la planificación e implementación. Diseñamos e implementamos 3 estrategias gamificadas pensadas específicamente en el contexto rural sin usar las TIC. En el mapa del tesoro lector, una actividad creada para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y despertar en ellos la curiosidad mediante cada reto. En la estrategia La Radio Perdida en el Territorio, los estudiantes tuvieron la oportunidad de fabricar sus propios teléfonos usando vasos desechables, hilo, para trabajar la comunicación oral y la comprensión. En Saberes de Antaño, los estudiantes construyeron relatos a partir de experiencias de sus abuelos, integrando coplas y narrativas locales. En el momento 3 tuvimos una reflexión crítica. Aplicamos el post-test, triangulamos la información con los datos que nos proporcionaron los instrumentos como observación de clases, entrevistas a estudiantes y las encuestas a padres de familia. Utilizamos una matriz de triangulación para cruzar las voces de todos los actores involucrados. Un aspecto clave fue la decisión de gamificar sin incluir las TIC, lo cual no fue una limitación, sino una lección pedagógica y política. Demostramos que la innovación no depende de plataforma ni de conectividad, sino de la creatividad del docente y de la pertinencia del contexto. En los resultados y análisis nos pudimos dar cuenta que en cuanto a la comprensión lectora, los estudiantes mostraron mejoras significativas luego de hacer la comparación entre el pretest y el posttest. Evidenciamos un avance en los 3 niveles de comprensión. El nivel literal, los estudiantes lograron identificar con mayor precisión información explícita en los textos. En el nivel inferencial, aumentó su capacidad de reducir información implícita y establecer relaciones entre ideas. Y en el nivel crítico, algunos estudiantes comenzaron a emitir juicios de valor y a cuestionar los contenidos leídos, especialmente significativo en contextos donde históricamente se privilegia la memorización. En cuanto a la motivación y la participación, encontramos que inicialmente habían muchos estudiantes que se mostraban apáticos y con un bajo nivel de comprensión y dificultad pues como para permanecer atentos a las actividades que se les proponían. Pero ya después de implementar la estrategia gamificada, se observó un cambio notable en donde los estudiantes participaban más, tenían mayor entusiasmo, disfrutaban mucho más de las actividades, donde había menos resistencia a las actividades y una mayor disposición al trabajo colaborativo. Durante este proceso también nos encontramos tensiones y límites identificados. Nuestro análisis también identificó tensiones importantes porque una investigación honesta no solo muestra los logros, sino también las contradicciones. En la evaluación individualizada resultó difícil identificar con precisión el nivel de apropiación individual de cada estudiante. Tuvimos también resistencia individual, ya lo habían mencionado mis compañeras, a nuevas metodologías. Cambiar de hábitos arraigados lleva bastante tiempo. Condiciones socioeconómicas del entorno familiar. La gamificación transformó el aula, pero no pudo modificar por sí sola los factores como el trabajo infantil, la ausencia de acompañamiento en casa
o la pobreza estructural. Desde una mirada de Bourdieu, la motivación en contexto de vulnerabilidad no es un punto de partida, es una construcción al conectar el aprendizaje con el territorio, la cultura y las experiencias cercanas a los estudiantes. Comenzamos a transformar su relación con el conocimiento escolar. La gamificación constituye una estrategia pedagógica pertinente y viable para fortalecer los procesos lectores en contextos rurales, con estudiantes con barreras de aprendizaje, siempre que se diseñe de forma crítica, contextualizada e inclusiva. Otra conclusión es que la gamificación no requiere necesariamente de plataformas digitales. Los recursos del entorno, los saberes comunitarios y la creatividad del docente pueden ser incluso mucho más afectivos que cualquier aplicación. Otra conclusión importante es que el impacto de la gamificación va más allá de lo académico, ya que fortalece dimensiones socioemocionales como la confianza, la autonomía y la cooperación, la perseverancia, aspectos fundamentales para la permanencia escolar. La sostenibilidad de este tipo de estrategia depende del compromiso docente y de las condiciones institucionales. La transformación pedagógica necesita respaldo institucional y acompañamiento continuo, es decir, que no se da por sí sola. Necesita siempre el apoyo de todo aquel personal de la sede de la institución educativa. La gamificación es una herramienta poderosa, pero no es suficiente por sí sola para transformar las condiciones estructurales de desigualdad que afectan las comunidades rurales. Queremos cerrar este espacio expresando nuestra gratitud a los niños y niñas del Centro Educativo Francisco José de Caldas, quienes con su energía, curiosidad y disposición hicieron posible este trabajo. A las familias de la comunidad de Puerto Libertador por confiar en el proceso, muchísimas gracias. También queremos dar las gracias a la profesora Patricia Fuentes Lozano por su orientación, dedicación y acompañamiento a lo largo de la investigación y a la Universidad Iberoamericana por brindarnos un espacio académico para crecer como profesionales comprometidos con una educación que transforme las realidades de nuestro país. Y para finalizar, debemos decir que este trabajo no termina aquí, es el inicio de una apuesta pedagógica que ojalá muchos docentes puedan utilizar, incluso con recursos limitados. Es posible construir aulas más inclusivas, más justas y más significativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.